el seminario de actualidades de neurología neonatal. Pues, la gente irá llegando, sabemos que han tenido problemas en la puerta 4, tenemos otro evento, entonces, bueno, pues esto pues por medidas de seguridad. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a nuestros invitados de Kansas, que muy amablemente, con toda la buena voluntad, aceptaron participar en este evento. Doctor Shapiro, muchas gracias. JB, el doctor Lepichón también, muchas gracias. Sean, muchas gracias. Y también quiero aprovechar para dar las gracias al doctor John Cowden, que ha sido el enlace entre todos los médicos de Kansas y nosotros, porque además estamos haciendo protocolos muy interesantes sobre genética de Kernicterus. Y bueno, también agradecer enormemente al doctor Villegas, que es el jefe de neonatología que va a participar con nosotros, Daniel Ibarra, adscrito a neonatología, y el doctor Barragán, que vendrá en un momento, que es el jefe de neurología. Y bueno, sin más preámbulos, le voy a dar la palabra al doctor Antonio Calderón para hacer la primera presentación. Gracias, doctora. Tengo el gusto de presentarles al doctor Jean-Baptiste Lepichón, quien es graduado de Medicina en la Universidad Baylor College of Medicine de Houston, Texas, doctorado en Neurociencias también en esa misma universidad. Realizó su residencia en Pediatría en el Hospital de Niños de Driscoll y la residencia de Neurología Pediátrica en el Texas Children igualmente. Además, tiene un curso de especialización en Neurofisiología. Es profesor clínico adjunto del Departamento de Neurología Pediátrica en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, profesor adjunto de Pediatría en la División de Neurología del mismo hospital y director del programa de residencia de Neurología Pediátrica en el Children's Mercy de Kansas. Además, cuenta con múltiples reconocimientos, entre los que destacan reconocimientos a la enseñanza y a la investigación, con participaciones en numerosos proyectos de investigación, así como en clínicas de neuroreumatología, enfermedades neurocutáneas, sociedades de neuropediatría, y es miembro del comité editorial de la revista Pediatric Neurology. Dentro de sus áreas de interés se encuentra la neurogenómica, hiperbilirrubinemia neonatal y Kernicterus, epilepsia en pediatría y neuroinmunología, donde cuenta con más de 15 publicaciones internacionales, capítulos de libros y presentaciones tanto nacionales como internacionales. Su pasión por la neurología va más allá de la labor asistencial, ya que también es miembro del cuerpo directivo de la Fundación LeArc Heartland, que se encuentra en más de 40 países alrededor del mundo y cuyo objetivo es el cuidado de los niños y adultos con discapacidad intelectual. El día de hoy nos presentará la ponencia sobre aspectos relevantes de la exploración física en el recién nacido. Recibámoslos con un fuerte aplauso. Good morning. Buenos días. Buenos días. That's all the Spanish. Y hasta ahí llegó mi conocimiento del español. Thank you, Antonio. Antonio, muchas gracias por esa muy generosa presentación. It's a pleasure and an Es realmente un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy en el Hospital Infantil en la Ciudad de México. Especialmente me da mucho gusto esta colaboración que estamos desarrollando con su hospital en este proyecto de investigación que estamos realizando. Durante el día de hoy yo voy a estar a cargo de dos presentaciones. La primera de ellas es acerca de los aspectos relevantes en la exploración física de un infante neonato y la segunda va a ser acerca de epilepsia. Bueno, primero una renuncia de responsabilidad. Yo no tengo ningún conflicto de interés en esta presentación. Este material que voy a cubrir en 2 días, pues es muy extenso. La presentación del día de hoy nada más viene de un capítulo de un libro que el doctor Shapiro y yo publicamos ya hace algunos años. En este libro que ven en la pantalla, los videos que les voy a presentar provienen de una página web excelente que tengo yo permiso de los autores del website para utilizar los videos. Y también les recomiendo a todos de que chequen esa página web. Tiene recursos muy útiles para la enseñanza, para los estudiantes de medicina, para los residentes, que también es mi pasión en la vida, enseñar. Entonces, la examinación de un infante es un gran reto. Muchas veces cuando llegan los estudiantes en la residencia el primer año, que llegan y empiezan a ver, pues los bebés están totalmente desarmados, no saben por dónde empezar. Y si el examen no es normal, es todavía más difícil. Yo he encontrado
a lo largo de mi carrera que una de las cosas más difíciles que uno encuentra cuando se hace la exploración de un neonato es cuando hay hipotonía. Entonces, en lugar de dedicar toda la plática esta mañana a que hablemos de la examinación misma, lo que quisiera hacer es que nos enfocáramos en la hipotonía congénita, es decir, cuando nacen con hipotonía. ¿Cómo se evalúa, cómo se diagnostica, cómo se da uno cuenta? Y después, ¿qué hacemos al respecto? Cuando tenemos un enfoque sistemático para la exploración de hipotonía congénita, uno puede, de hecho, tener un enfoque más directo, más sistemático, que probablemente genere un mejor diagnóstico. Entonces, aquí les presento el hecho de que la hipotonía congénita es más que nada un problema en estas publicaciones que les presento aquí en la pantalla a lo largo del tiempo. Lo único que hice aquí fue hacer una búsqueda acerca de cifras de la hipotonía y lo que hice fue graficar las cifras que encontré. Entonces, lo que vemos es que sigue aumentando. Y es un tema bastante complejo que no podemos cubrir nada más en una presentación en 30 minutos, pero lo único que pretendo es darles una introducción, picar su curiosidad y dejarles aquí muchas referencias para que ustedes puedan por su cuenta leer los capítulos, hacer su propia investigación, y los voy a referir a algunos capítulos durante la presentación que lean ustedes por su cuenta. Esta es la organización general de esta plática. Vamos a comenzar con cómo se hace el examen del tono y la fuerza. Después vamos a hablar de la epidemiología de la hipotonía congénita. Vamos a dedicar bastante tiempo al enfoque sistémico, es decir, cómo o qué son los pasos a tratar. Después vamos a hablar acerca de la hipotonía central versus la periférica. Vamos a comenzar entonces. Uno no puede empezar este tema si no hablamos acerca de qué es el tono. Y hay mucha confusión, especialmente entre la gente más joven cuando están por primera vez entendiendo las definiciones. ¿Qué se trata el tono? El tono es la capacidad de generar una postura o de resistencia al movimiento pasivo. Es la capacidad que me permite, por ejemplo, aquí estar parado en lugar de estar totalmente tieso o estar totalmente desbaratándome aquí en el podio. El tono se puede dividir en postural o troncal. Y también se puede dividir algunas personas que también la desglosan en fásico, es decir, postural o troncal, o periférico, es decir, las extremidades, que es una división que a mí me parece útil. Ahora, el tono es diferente de la fuerza, porque la fuerza es la capacidad de generar movimiento. Y esta es una distinción increíblemente importante, porque si no podemos enseñarle a nuestros alumnos que hagan esta distinción, entonces, ¿qué esperanza tenemos de que tengamos una evaluación adecuada del infante hipotónico? Y la debilidad no es una hipotonía, la debilidad no es un bajo tono, la debilidad es la incapacidad de generar movimiento, a diferencia que el tono, hipotonía, que es la incapacidad de mantener una postura. ¿Cómo evaluamos el tono? Hay varias herramientas para evaluar al infante. Primero que nada, y esto es algo que a mí me gusta enseñar a los residentes, es que nosotros tenemos que estar viendo al bebé. Hay que ver al neonato. ¿Cómo se ve? Se está sentadito en la cama con sus brazos extendidos, con las piernas extendidas, y les voy a ir mostrando fotos de esto. O el niño tiene una postura normal sin que se desguance, donde las piernas y los brazos se ven hacia adentro, porque si están extendidas, es probable que haya un problema de hipotonía. Y yo enseño a muchos residentes que en la neurología, la mitad de nuestro examen, si no es más, ya lo hicimos nada más al ver el infante, sin meter mano. Entonces, el poder de la observación es muy importante y es por ahí donde empezamos. La tracción. En lugar de que se las describa, ¿qué les parece si les muestro un pequeño video? Entonces, la tracción. Está tomando el bracito y lo está jalando. El codo no debería pasar más allá de la línea media. Se puede ver que este niño tiene un tono totalmente normal.
y está resistiendo al jalar. ¿Ven? Se fijan cómo su brazo se pone en ángulo. Y desde luego, algo que todos hacemos es que podemos tomar ambos brazos, sostener el niño, jalarlo hacia ti. Y para un niño a término hay muy poco caída de la cabeza. Se puede ver un tono que se está generando así en la cabeza. Las suspensiones verticales y horizontales son las dos siguientes herramientas muy importantes cuando hacemos la exploración del tono. Entonces, nuevamente les voy a mostrar esto en lugar de tratar de explicarlo. Esta es una suspensión horizontal. Y si se fijan, el doctor tiene los brazos por debajo de los brazos en la axila y los hombros del chiquito son los que están sosteniendo hacia arriba. El niño no necesita ninguna ayuda porque no se va a resbalar. Si se estuviera resbalando entre los dedos, eso es una señal de que hay hipotonía, que no se sostiene. Y si nos fijamos en este video, no necesitamos hacer nada más que ver el video para saber que este niño pues está normal. Fíjense nada más en la posición de la que les expliqué, ¿no? El niño está totalmente en la posición que le llaman de patitas de rana, los brazos para afuera, las piernas para afuera. El niño está acostado, que tiene una atrofia de espina muscular. Entonces lo que podemos ver es que los ojos de este niño probablemente sean muy brillantes, están interesados y están viendo hacia afuera porque es la hipotonía periférica. Lo vamos a ver más adelante, pero si nos fijamos en este primer video, que es el de un neonato normal, y lo comparamos con el segundo video desde el que ya es anormal, van a ver que en este video el neonato se sostiene casi totalmente recto sobre la mano del examinador, pero miren en este, literalmente se hizo como una U en la mano del doctor. Este es un tono bastante anormal y este es el normal, para que vean la diferencia. Ahora, tal vez también noten que hay movimientos espontáneos en este bebé a pesar de que hay pocos. Este bebé tiene más que hipotonía, también tiene tracción disminuida, que es lo que uno esperaría ver cuando hay atrofia de espino muscular. Nuevamente ilustrando el hecho o el concepto de que se pueden usar los reflejos para tu exploración. Los reflejos nos hablan acerca de la situación, si hay hipotonía central, si se vuelven hipotónicos, y algunos otros reflejos, como por ejemplo el del reflejo asimétrico, se conserva. El reflejo del moro o de sobresalto tiene que estar presente al momento del nacimiento, y ya hablamos también de la suspensión y la tracción. Entonces, esto es en cuanto a la examinación. ¿Y el niño puede generar movimiento? ¿Cómo es que el neonato se sostiene en mi mano? ¿Cómo se ve cuando lo examino? ¿Y qué pasa con la epidemiología? ¿Cuáles son las causas más comunes de una hipotonía congénita? Bueno, este punto es muy importante para los residentes. Si es que ustedes tienen que examinar y les dan esas preguntas de opción múltiple, no sé si los hagan en México, en Estados Unidos se aplica de opción múltiple. La hipotonía central va a ser la causa más común de la hipotonía. La periférica es de menos ocurrencia. Más del 68% de los casos de la hipotonía son secundaria a una hipotonía central. Ahora, si tomamos la hipotonía central y la desglosamos, la hipóxica y la encefalopatía tóxica y la hemorragia intercerebral son una tercera parte de los casos de la hipotonía central. Los desórdenes cromosómicos son un cuarto y el resto son pues el resto de las enfermedades congénitas. Entonces, ¿cuál es un enfoque que se puede seguir para la hipotonía? Lo que es más importante es poder desglosarla. ¿Es una hipotonía central o es una periférica? Si uno puede hacer esto, entonces ya tienes
de hecho, un muy buen comienzo para la evaluación de ese infante. La hipotonía central, y donde se pone un poquito más complicado, es claro, cuando hablamos ya de los trastornos que en muchos casos tienen un traslapo, una intersección. La hipotonía central, por ejemplo, también está con la hipotonía isquémica tóxica que puede generar, por lo general, daños cerebrales y también puede generar un daño en la espina, en médula. Una atrofia muscular de la espina, debido a que estamos hablando de la muerte de las neuronas centrales, uno pudiera considerar que en este caso es parte de la médula y por tanto es esa neurona motora la que está muriendo, lo que es parte de la unidad motora. Esta es probablemente, de la plática de esta mañana, la diapositiva más importante para que le saquen foto. Para los neurólogos con experiencia, los buenos neonatólogos, aquí probablemente no aprendan nada, pero al que está empezando no sabe lo importante que eso va a ser para su vida. Si este fue un estudio que se hizo hace varios años, y cuando hicieron el análisis de las pruebas que se usaban para generar un diagnóstico para la hipotonía congénita, 50% de los casos se debían o se diagnosticaron con base únicamente del examen físico y la historia, nada más. Es decir, con un buen examen, con una buena revisión del historial, con eso ya tienes la respuesta para la mitad de los casos. No es necesario para la mitad de los casos de mandar pruebas carísimas y el peor enfoque es este enfoque de escopeta que le llamamos, ¿no? Tirarle a todo. Ahora, las imágenes neuronales son el 13%, las bases de datos genéticas es otro 9%. Claro que esta tabla es un poquito más antigua de lo que se tiene actualmente, pero el doctor Shapiro les va a contar cifras más actuales. Y bueno, las pruebas bioquímicas que siempre estamos pidiendo, ¿no? Aminoácidos, perfiles, etcétera, todas estas pruebas que conocemos bien, nada más nos dan una lectura del 6% de los casos. Entonces, es más importante que pongamos toda la energía en el examen, en la observación, en la exploración física, porque ahí viene la mayor parte de la información. ¿Y qué se hace en la parte del historial? Con base nada más en la historia del bebé podemos ya empezar a diferenciar o podemos darnos una pista si esto es central o es periférica. Por ejemplo, los movimientos fetales estaban al término del embarazo disminuidos, o si acaso hubo historia de alcohol o drogas durante el embarazo, una enfermedad de la madre que podría ser más consistente con la hipotonía central. En la historia familiar hay problemas de desórdenes o trastornos metabólicos que pudieran ser consistentes con la central, o hay una historia tal vez de enfermedades motoras como distrofias musculares o miopatías que pudieran ser más referentes a lo periférico. En la historia del nacimiento hubo asfixia perinatal y también hubo cesárea, porque esto puede aumentar también el riesgo de una hipotonía central. Y eso se debe a que en la cesárea se usa para los embarazos que están en problemas, entonces el año ya estaba ahí, no fue por la cesárea. Y finalmente la polihidramnia también pudiera ser más consistencia a una periférica. En cuanto al examen, ¿qué son los principios fundamentales que uno debería tener? ¿Hay una disminución del tono? Pero hay fortaleza normal. Entonces, el niño está disminuido su tono, pero puede generar movimiento, porque esto pudiera ser consistente con una hipotonía central. Ahora, las hipotonias centrales, conforme va avanzando el tiempo, nos damos cuenta que estos niños se van a hacer hipertónicos e hiperreflexivos, ¿verdad? Pero no se dejen engañar, porque en la presentación inicial, la presentación aguda, el niño va a ser hipotónico e hiperreflexivo, pero también van a poder generar movimiento. A diferencia que cuando hay hipotonía periférica, tanto el tono como la fuerza están disminuidos y muy frecuentemente no se puede generar un reflejo. Pero antes de explicarles más acerca de lo periférico versus lo central, tenemos que hablar un momentito acerca de la hipotonía
it's a very non-specific finding, right? And of Es course un we hecho will see muy... it, and we've all seen it Todos in lo hemos cases of visto en casos en systemic donde existe illnesses, enfermedad right? So a sistémica. child with Si severe el niño congenital tuvo heart una disease enfermedad is gonna cardíaca be severa, very, va a very estar hypotonic, con mucha right? hipotonía. A child who O is si el niño septic está is gonna be séptico, laying entonces very va a estar hypotonic, también con right? esos So one problemas. needs to consider Por tanto, hay these que considerar issues. estos And there are some rare asuntos conditions y of algunas acquired metabolic condiciones illness. de Probably enfermedad the most metabólica interesting adquirida. of these, La in más my opinion, interesante, is the en mi transient opinión, neonatal es myasthenia. la miastenia neotal We always transitoria, enjoy it when we make que that bueno, diagnosis cuando because hacemos it el is easy to diagnóstico, treat and it como gets es better. fácil de tratar, siempre nos da gusto encontrarlo, se trata So fácil y se mejora en los niños. these Ahora, slides, these en tables, estas they're in the book tablas chapter. I'm están en happy to el provide capítulo. anybody who Con todo wants it, just gusto, send me quien an email quiera with esto, the pues actual mándenme book un chapter. correo del This capítulo que les breaks it interese y se down los for mando, you, porque and, aquí les I don't wanna desgloso. go over this No entire tengo table tiempo de with you, explicar toda but la as you're tabla, pero sitting bueno, in the NICU ahora que and están you're trying to think ustedes through, okay, tratando de which of these reflexionar cuál de diseases estas might enfermedades actually account pudieran for, realmente this representar central más hypotonia, de this, las que or tenemos rather como this systemic hipotonía hypotonia. central o This sistémica. table can be helpful, Esta and there'll be many tabla more les puede tables ayudar y like habrá this muchas throughout más the course of tablas this en esta presentation. presentación que les conviene tener a la And mano. what we did, what Steve and Lo I que did, is we nosotros tried to hicimos, Steve y break them yo, fue down into tratar de groups desglosarlas en that are easily grupos que son distinguishable to fáciles de help you think distinguir in para que terms of, ustedes puedan diagnosis pensar and workup. cómo hacer un diagnóstico y un tratamiento. So, this is what, as we move on to central Conforme hypotonia, nos we bring in acercamos a al tema de la really, hipotonía really central, important es concept, right? importante hablar de un And that is with concepto central que hypotonia, es que con la hipotonía hypoxic central, ischemic encephalopathy en la encefalopatía is the sistémica most common tóxica es la cause causa más of común central hypotonia. de la hipotonía central. Typically, Por lo general, with central hypotonia, con la hipotonía you central, will have some themes tenemos that will algunos help you, right? asuntos recurrentes So que does nos the ayudan a child have distinguir. seizures? Tiene, por ejemplo, That convulsiones. that always points Eso you siempre nos está to indicando que pathology in pudiera the haber una brain, patología del cerebro right? So central hypotonia. So cuando now es this is central. one more Entonces, clue esta es otra pista más that para something is nosotros de going que on in algo the está brain. ocurriendo en el cerebro. Does the child have dysmorphic features? Tiene And I'm gonna rasgos show you a very dismórficos gross y les voy a example of this mostrar in un a ejemplo minute. muy claro en un momentito de estos rasgos dismórficos. Pero estos rasgos, sobre todo en la cara o anormalidades de línea media, también nos señalan, porque si tú ves una anormalidad de línea media, tienes que luego ver el cerebro, porque eso es consistente con un daño cerebral, con una hipotonía cerebral, una que está ocasionada por una malformación del cerebro. Y nuevamente, con el tiempo, conforme va pasando el tiempo, el niño va a empezar a desarrollar signos hipotónicos o espásticos y en el aumento de sus reflejos. Y todas estas son pistas. Por ejemplo, el reflejo de cuello tónico obligatorio a los 3 meses siempre es anormal. Y eso es algo que cuando no se da bien hay que estarlo vigilando. Algunas causas normales de la hipotonía cerebral que uno debe considerar en el enfoque inicial en la exploración de los niños. La hipotonía congénita benigna, que ya lo mencioné, es un trastorno que en mi opinión está desapareciendo. La benigna es simplemente, para los neurólogos, una manera de darle un nombre a algo que no podían explicar, que no entendían las causas. Pero conforme pasó el tiempo se dieron cuenta que la mayor parte de estos problemas son más bien de desórdenes genéticos. Y para confirmar esto, la mayor parte de estos niños, cuando tienen hipotonía congénita benigna, uno los trata y no pasa nada con ellos, y con el tiempo parece que empiezan a compensar su hipotonía. Casi siempre entonces acaban teniendo un problema de problemas de aprendizaje. Y los trastornos cromosómicos, nunca se olviden acerca de Prader-Willi y del síndrome de Angelman, porque esos son fáciles de poner a prueba. Nada más piden la metilación del 15.52. Es una prueba muy sencilla y, bueno, es fácil si no la estás buscando que se te olvide. En Prader-Willi no siempre ves las señales clásicas, y si no estás buscando te puedes ir por se te puede ir. El síndrome de Down, bueno, sus rasgos son muy característicos. El síndrome de Cue-de-Champ
son los niños que lloran como gatos, el cri de chat, que es algo que se va quitando con el tiempo, con el síndrome de facial deletion. Todo esto se va nada más resolviendo con el biotipo. Sin embargo, lo que les ruego es que siempre recuerden que la encefalopatía isquémica estática es la causa número 1 de la hipotonía cerebral. Y si es que hubiera una historia que lo acompaña, una dificultad del nacimiento, en el parto, entonces habría que considerar sacar una resonancia magnética al cerebro. Desde luego que la disgénesis cerebral puede también representar parte de estos casos y nuevamente aquí hay un asunto con la hipotonía temprana, como ya les mencioné cuando hay una reducción de la fortaleza puede ser o normal o un poco disminuida, los reflejos están normales o un poco disminuidos, pero acuérdense que estos niños generan movimiento. Estos bebés pueden generar movimiento aunque tengan bajo tono. Y ya en la tardía es la espasticidad y lo hiporreflexivo lo que nos da la pista. Ahora, para que ustedes se graben esta imagen. Aquí el punto es hablar acerca de la encefalopatía isquémica hipóxica, es la causa más común. Y lo que podemos ver son unas secuencias de una resonancia magnética. Y lo que podemos ver es que en el WA y el WC tenemos unas restricciones de difusión que se ven negras en la región occipital. Este es un bebé que tuvo un daño hipóxico. Claro que esta es una diapositiva que todos los residentes reconocerán porque aparece en todos los exámenes. Este cerebro, bueno, tiene una encefalía. Y mi punto aquí es que este tipo de situación se da con hipotonía severa. Entonces, si tienes estos rasgos mórficos tan evidentes, y los estoy poniendo brutalmente evidentes, pero no se vayan con la finta porque a veces son más sutiles, pero este es el indicio de hipotonía. Este bebé se ve divino, ¿no? Se ve como muy pacífico y se lo muestro yo a los estudiantes, estoy diciendo, ¡ay, qué linda la bebé! Pero cuando vemos la imagen ya no se ve tan bonita. Tiene lisencephalía. ¿Y cómo es que lo supe? Al ver la foto aquí, porque no puede sostener una postura normal, la chiquita. Esta es una postura muy anormal para un bebé. Entonces, bueno, tenemos la resonancia y, bueno, es un LIS-1, es una lisencefalía. Y en esta tabla que ustedes tienen disponibles para cuando la necesiten, con gusto se las mando, o si quieren también les dejo una copia de las diapositivas para darle las diferentes causas de la disgénesis cerebral. Y las leucodestrofías, que también son trastornos raros, pero primero hay que buscar lo que es común. Y no puedo dar esta presentación sin que también agradezco yo a mi mentor y a mi querido amigo y colaborador, el Dr. Shapiro, porque esta es una causa rara de hipotonía. Este bebé tiene cambios en esta zona, en el T2, y si uno se fija en los crecimientos, tiene unas manchas amarillas en los ganglios basales, que es la bilirrubina, y este pequeño tiene, pues, un problema de ictericia. Este es Lexi, este es uno de los que es un paciente del Dr. Shapiro, de hecho. Su mamá, que comenzó un grupo de niños con Pernicious, es una asociación que ha trabajado con Steve para ayudar a los niños con esa situación. Entonces, tenemos que dedicar un par de minutos a hablar acerca de la médula como una causa de la hipotonía, y esto se está haciendo una situación menos común, vamos a dedicarle poco tiempo, pero básicamente es una complicación en el parto que se genera por una hiperflexión del cuello, y esta hiperflexión frecuentemente genera una fractura de los procesos odontoides y una dislocación atlantoaxial, lo que es catastrófico. La pista que les
dejo yo en estas diapositivas, o digamos, nada más para que tengan un par de mensajes para que ustedes se acuerden de los daños de médula como causa de la hipotonía central, es el hecho de que obviamente en un adulto uno buscaría un nivel sensorial y eso sería muy difícil de notar en un niño. Pero acuérdense que el retirarse al dolor es un reflejo de la médula. Entonces, si tú le pellizcas al bebé y quitan el brazo, ese es un reflejo de la espina de la médula. Eso no significa que hay un daño ahí. Pero si esta es una señal de que está siempre alerta. Cuando hay una falta de sudoración, ya que el parasimpático se encuentra, el simpático y el parasimpático están afectados, bueno, entonces la falta de sudoración es una pista que nos da de que pudiera haber un daño de médula. Bien, esta es la última causa de la hipotonía que nosotros tenemos que cuidar, que es la periférica. Aquí tenemos los trastornos de unidad motora que son complicados, pero acuérdense que son la minoría de las hipotonías congénitas. Normalmente no hay una malformación asociada, entonces acuérdense, si existiera una malformación, entonces hay más probabilidad de que sea por hipotonía central. También el rostro pudiera ser dismórfico, pero nada más porque los músculos faciales están débiles. Entonces el niño parece que tiene como una cara alargada, sin mucha expresión facial, pero no se debe a un rasgo dismórfico necesariamente. Y lo que es muy importante, no hay reflexiones de los tendones profundos y también hay una disminución de la fortaleza, de la fuerza, ya lo he estado recordando. Puede haber una atrofia muscular y la fasciculación también podría dificultarse de notar en el bebé. El único lugar en el que se puede notar, de hecho, es en la lengua. Entonces, en la evaluación de estos síntomas es muy fácil. Si te fijas, si piensas que es una hipotonía periférica, entonces es importante que hagas una prueba de creatina quinasa. Es de las más baratas y directamente te da indicio en el suero de que pudiera haber una miopatía o una distrofia muscular. Un EMG, que es el estudio de elección, pero lo estamos usando cada día menos. Porque, por ejemplo, para una atrofia muscular medular, ahora hacemos pruebas de ADN y esto es menos doloroso para el bebé y tenemos una respuesta hasta en poquitos días actualmente. Una biopsia muscular, primero hacer ADN, porque no hay justificación para la evaluación neonatal si no haces esa primero, y las pruebas tensionales, no sé, o de Tensilo, no sé si todavía los utilicen en Estados Unidos para las miastenias, que pueden ser difíciles porque parte de las miastenias congénitas se empeoran si es que uno empieza con estos medicamentos anticolinérgicos. Entonces, aquí les presento pues un agradecimiento a Marie, mi hija, que es la que diseñó esto para el capítulo del libro, para lo que escribimos el doctor Shapiro y yo, entonces pues tuve que poner acá su crédito, ¿verdad? Y bueno, este es un diagrama simplificado de lo que Marie hizo para nosotros. Las causas, para que nosotros podamos ir avanzando en la explicación de las causas para descartar verificar la hipotonía periférica, siempre comenzamos en el cuerno anterior y vamos pasando por el nervio hasta la unidad neuromuscular y el músculo. Y muy brevemente vamos a revisar algunos de estos. Entonces, entrando a la célula de Horn, podemos hablar de los diferentes consecuencias, porque es una enfermedad muy devastadora y es fácil de diagnosticar. Simplemente es cuando el gen 7 se pierde, es muy fácil que lo identifiques. Es una prueba que se puede hacer fácilmente. Y si es hipotonía, hay que mandar esa prueba del axón 7 faltante del SN1, porque estos niños, si se les detecta, pueden tener una hipotonía profunda y se les puede notar, ya lo hablé muchas veces en esta presentación, cuando están todos desguanzados. Fíjense en los ojos son muy brillantes, el cerebro está intacto, el cerebro está bien. Entonces, me he saltado muchas de las enfermedades neuronales, nada más para hablar un poquito acerca de la miopatía congénita y las distrofias musculares congénitas.
And again, I'm going to refer Y you back to nuevamente this les voy a table. The referir a purpose of esta today's tabla. talk is El not to propósito go de into detail esta over these presentación things, no but rather es to ver give you esto a en general detalle, sino approach to darles un the child enfoque with general hypotonia. del But niño con we've hipotonía arranged, Dr. Shapiro and y I have tried to con el arrange doctor these Shapiro y yo hemos tratado in de a pattern that arreglarlo en un makes sense and patrón hopefully que will tenga help you sentido y que approach the les child with ayude a muscle disease. enfocarse a los niños And con these can enfermedades be musculares, grossly y esto grouped podría into agruparse disease that will bastante en affect only the enfermedades muscle que and afectan diseases solamente that will los affect the músculos muscle and y the brain. enfermedades que So afectan Walker-Warburg músculo y muscle-like cerebro, disease will como both las que affect the tenemos muscle aquí. and the brain. Congenital myotonic dystrophy Y falls under the group of the distrofia myotonic dystrophies. congénita y las And of course, distrofias. Y por Merosin deficient supuesto, myopathy is the la most common miopatía de deficiencia congenital es muscular dystrophy in la distrofia infants. congénita más común en los So, infantes. Así que, in conclusion, en conclusión, this morning, esta mañana, congenital hypotonia demands la immediate hipotonía investigation. congénita requiere investigación When inmediata. when I Cuando teach this to my enseño pediatric esto a residents mis at residentes home, pediátricos I make en them Estados repeat, Unidos, les hago and they like it repetir because I y have me a French gusta porque accent tengo un and acento I pronounce francés this word a little y lo kind of bizarre pronuncio un way. poquito So I make them raro, say, así que les digo que congenital digan hypotonia is a hipotonía catastrophe. congénita es una And then I make them repeat catástrofe, again, y luego congenital los hago que hypotonia la is a repitan, y catastrophe, entonces right? es una The message I want to catástrofe. give is congenital hypotonia is Y not something you no can es ignore. algo You que se need to pueda look at ignorar, it, sino and que if you tenemos find que it, you need to analizarlo, y si lo evaluate it. encontramos debemos evaluarla. A careful history and physical Y exam un is going to give you examen the cause of the cuidadoso, congenital historial hypotonia cuidadoso, in more nos than va 50% a of the identificar cases. la mayoría del A 50% targeted de los approach is casos. much better than a Un shotgun approach. enfoque And start with the obvious empieza cheapest con test, right? las If it's a pruebas más peripheral obvias hypotonia, económicas. there's no Si es reflexes, the periférico, no hay child is not reflejos, explained. Go ahead and send el the niño exon 7, tiene the los FGF71 miembros gene for laxos, entonces spinal hay que muscular hacer atrophy or una Wernicke-Hoffmann disease, prueba right? para detectar la enfermedad. If Y there is a history that si is hay un consistent with historial que es hypoxic ischemic consistente con encephalopathy, go ahead and obtain a brain HIE, MRI. entonces hay que So, tener I want to una thank again, resonancia especially magnética. Dr. Quiero agradecer Villaguillén, especialmente a for la inviting doctora us today to Villaguillén talk. por It has been invitarnos. such an honor and Ha a sido pleasure to un be here for the honor y un second placer time, and estar I aquí will por come la back. segunda ocasión, y voy I a hope. regresar, espero. And the rest of our Y el research team resto de nuestro here equipo de at, investigación in en Mexico City. México, en la Thank Ciudad de you. México. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, agradecemos al doctor su valiosa participación y otorgamos un presente.